solamente hay que tener cuidado con lo que consumimos y ser más conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos y todo eso, para no caer en esto que ya se convierte como en una cuestión popular, ¿no? Una cuestión, pues sí, social, que muchos desgraciadamente caen y por ciertas necesidades, pues caen en esto, ¿no? Y pues yo sigo insistiendo de que no habría necesidad de caer en algo así para realmente salir adelante, ¿no? O al menos tomar estas ideologías para ello. Buenas noches, amigos de su página amiga y programa favorito, Charlas Desafinadas. Nos encontramos nosotros aquí de noche, a ver en qué momento ustedes van a ver el programa, así que buenos días, buenas noches o buenas tardes, según el caso. Estamos aquí reunidos, los mismos desafinados de siempre. Por un lado, el Vic. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. El amigo Cagua. ¿Qué onda, Cona? Mucho gusto. Y la bandita El Perdido. ¿Qué tranza? Bienvenidos igual otra vez al programa Desafinados. Su amigo Pacheco, y hoy vamos a tratar un tema sobre la incidencia de contextos sociales en la música, un tema pues que es lamentablemente pues sí, muy en boga de hace ya años, que tiene que ver con la narcocultura en la música. Es un problema como, bueno, nosotros lo vemos así, o bueno, ya cada quien va a desarrollar el tema según su percepción. Yo lo veo como un problema, pues sí, sociocultural, que se refleja en la actitud pues sí, de la gente, de las personas, y se refleja en la manera en cómo se vive la música, ¿no? De qué manera. Entonces, pues yo creo que empezamos con un contexto histórico, podría ser sobre lo que recuerden de los inicios de esto que sería la narcocultura en la música. ¿Alguno de los compañeros quiere empezar? Pues yo quiero empezar, bueno, pido la palabra. Adelante, Vic. Sí, creo que es un tema delicado por el tema como tal del que se trata, no como tal el hecho de que tenga que ver con la música. A lo que voy es que quizá eh, la música puede expresar muchísimas cosas. Entonces, simplemente creo que la música de la narcocultura o los narcocorridos, como en México se conocen, pues realmente refleja algún tema que está ocurriendo, ¿no? En la sociedad. No es algo inventado, o sea, no es algo que sea escondido hoy en día, ¿no? Y hablando justo de la temporalidad y como comentaba Pacheco, que comentáramos de lo que nos acordemos, pues yo en lo personal, desde que tengo uso de razón, existe O sea, ayer. música. hace unas semanas. Unas horas. No, digamos que conociendo esa música, realmente, ¿cómo te diré? Se escucha feo de cierta manera porque tiene muchos años que existe ese inconveniente de la situación del narcotráfico. Entonces, y todo lo que está alrededor de ello. Entonces, como decía, desde que yo recuerde, existe música relacionada a esos temas, ¿no? Entonces, hoy, de inicio, me parece que nuestro país, en específico México, que es donde estamos nosotros, yo recuerdo mucho que la música relacionada a la narcocultura eh, estaba más como en la parte norte de nuestro país, es decir, con ritmos más del norte de nuestro país, que es mucho como más de bandas de viento, música norteña, ¿no? Y son los géneros que hablaban un poco más acerca de ello.
y que inclusive en estos tiempos era como, pues no la tachaban de mala, de hecho hasta pues la gente la escuchaba sin problema y demás. Hoy ya existe como un, no sé si un paradigma acerca de ello o simplemente como una ideología distinta de las sociedades, dependiendo de dónde se encuentren, pero yo creo que tiene bastante tiempo que eso se hace e inclusive hasta he escuchado por ahí en algunos documentales y demás, que hasta los mismos capos de narcotráfico o gente que está relacionada a ello pide que se les haga, ¿no? Les pide a los artistas mismos que se les hagan estas canciones relacionadas a una historia como tal, a un personaje, etcétera. Entonces, yo creo que realmente sí tiene ya bastante tiempo. No podría decir ahorita cuánto, porque insisto en que desde que yo escucho música ya existía, ¿no? Ha progresado, evolucionado qué géneros y cómo es que realizan letras y demás, pero creo que tiene bastantes años. No sé si alguien tenga un dato específico como para que lo pueda compartir, pero es así como yo recuerdo, ¿no? Que existe la música de la narcocultura. Yo, por ejemplo, hablando de la narcocultura, tendría que mencionar, por ejemplo, el contexto con el cual, digamos que surge esta cultura como tal. Es como ya lo hemos visto en otros programas, por la ideología que la gente va tomando. Porque, por ejemplo, la narcocultura, pues habla, por ejemplo, de cosas como las drogas principalmente, ¿no? Todo tipo de drogas, de cosas como el dinero, como de armas, como de andar matando, de, no sé, de mujeres, de violencia, de carros, hasta incluso se hacen pasar como si fueran empresarios y que eso es bueno y no sé qué. Y obviamente también la música, ¿no? Como ya mencionabas, vi que pues ahí hasta los mismos narcotráficos, bueno, narcotraficantes, perdón, quieren que les hagan sus canciones, ¿no? Para fomentar como que siento yo más eso, ¿no? Todas estas cosas. Pero yo siento que desde que surgió como tal la difusión de las drogas como tal, a partir de que, por ejemplo, se empezó a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos, que de ahí de cierta manera como que tuvo esa influencia tanto en la música del norte de nuestro país, porque fue muy influenciada por Estados Unidos a través de ese contrabando de drogas en la parte norte. Entonces, yo siento que desde ahí como que se influenció mucho esta cultura, esta narcocultura a la música del norte, la música norteña. Pero, por ejemplo, todas estas temáticas que mencioné no son exclusivamente de la parte de la narcocultura, porque de hecho estuve viendo y, por ejemplo, hay muchos géneros musicales que incluían, por ejemplo, estas temáticas en su música, ¿no? Tanto ya sea por la parte de los que fomentan todo esto, que por ejemplo en México, lo que es la música norteña y ranchera, como la banda y los corridos, es lo más, más apegado a eso, al fomento de todo esto. Pero también existen, por ejemplo, los que son influenciados por esta música, tanto por los que consumen la música, como tanto los que de cierta manera crean la música. Entonces, ese como que es otro mundo aparte, pero al final de cuentas todos caen en esta parte de caer en todas estas temáticas. Por ejemplo, hubo música como por ejemplo lo más antiguo que yo podría mencionar, de los años 30, ¿no? Por ejemplo, que hubo mucho la difusión de, por ejemplo, el alcohol y otras drogas, ¿no? Y me acuerdo mucho que, bueno, obviamente no viví en esas épocas, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre está la temática esa de la música swing y de los gangsters, ¿no? Donde traficaban droga y todo eso. Entonces, por ejemplo, desde esa época hacia acá, en muchos géneros musicales se han incluido esas temáticas. Y yo siento que al menos la mayoría de los géneros musicales, como que de cierta manera han caído en esta parte que yo considero pues negativa para la sociedad, porque al final de cuentas la gente consume todo esto. Pero, por ejemplo, desde esa época para acá, como que
hubo cierta influencia de estas cosas en la música, ¿no? Y ahorita lo más fuerte, que casi pues ya es una tendencia, una moda, lo que se ha convertido actualmente, lo que es la narcocultura ya dentro de la música, porque es lo que al menos aquí donde yo vivo en esta región, donde se escucha demasiado, ¿no? Esto y bueno, ves tu entorno y te das cuenta de que la gente lo consume demasiado y que prácticamente está influenciado, ¿no? Y es ahí donde surge como que parte de esa cultura social, ¿no? Donde pues la gente quiere estar dentro de todo esto, ¿no? Pero ahí es como ese cuestionamiento de por qué la gente se empezó a influenciar por estas cosas y lo toma como si fuera algo, no sé si decirlo bueno o positivo o qué sé yo, o sea, eso yo lo dejo así como que al aire, eso no, yo no lo entendería porque obviamente yo no lo fomento ni lo consumo, ¿no? Pero ahí sí criticaría fuertemente esas temáticas porque pues obviamente son, para mi punto de vista, muy dañinas para la sociedad. Estaba justamente viendo un poco sobre cuándo surgió el género y pues fue con una canción que se llama El Pablote, en 1931, ¿cómo se llama? Mm, no dice el nombre. Pero justo estaba leyendo que pues esa canción no fue con la intención de fomentar las drogas, sino para todo lo contrario, de enseñar que no dejaba nada nada bueno el ser traficante de drogas, porque la estuve escuchando y pues sí, ya habla de sangre, del calibre de las balas y todo eso. Y, y lo hizo, es el Pablote de Norberto González y José Rosales. Norberto González y José Rosales, sí. Este, y bueno, supongo que todo va degenerando un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Porque bueno, por una ideología, supongo que hay detrás, ¿no? Y que nos permea a casi todos. Bueno, justamente estaba leyendo La dialéctica negativa de Theodor Adorno, que es muy complicado de leer, no paso todavía de la introducción porque está de verdad muy complicado, y aparte de que la introducción es de 60 páginas, o sea, se pasa de lanza este escritor, pero es muy interesante porque justamente hablando o retomando un poco de lo de la identidad que en programas anteriores lo hemos tratado, pues su propuesta es la dialéctica negativa, es eso, en vez de una dialéctica materialista o así, él dice que, no, todo lo contrario es negar, lo que él pretende es negar al sujeto, la identidad. ¿Y por qué? Las razones de esto es porque al final de cuentas él piensa que este concepto de la identidad incluso lo analiza en la metafísica de Aristóteles y lo que llama la ideología preburguesa. Este, Él decía que los conceptos de identidad de los entes negaban al, a lo heterogéneo, o sea, decían que este ente es esto y no es aquello, o sea, no es otra cosa. Y en ese decir que no es otra cosa, se negaban, pues básicamente a los proletarios. O sea, esa es la visión que tiene un poco Adorno, influenciado evidentemente por Marx, ¿no? Porque él decía que el afirmar lo que es bueno y tal, el decir más eso de la identidad de una cosa, la identidad del bien, la identidad de los entes, era de negar lo que en realidad había detrás, ¿no? O sea, negar como su entorno social
por el cual eso es lo que es. Por ejemplo, un ejemplo en la actualidad. En la actualidad estos audífonos son unos audífonos, ¿no? O sea, y se definen por su esencia de audífonos, ¿no? Pero lo que hay detrás de estos audífonos es una explotación laboral, ¿no? Y en esto en su definición no viene incluido. Y esto es lo que proponía este Adorno, que en las definiciones de las cosas se está negando ciertas condiciones de explotación que se dan en las cosas, ¿no? Pero el chiste, a lo que quiero ir con todo esto, es que a todos tenemos la idea de identidad. Y eso es lo que criticaba a Theodor Adorno, que no hay que tener la idea de identidad, porque mantener la idea de identidad es eso de definir las cosas sin negando su realidad social, ¿no? Y esto era básicamente parte del capitalismo o se lo apropiaba el capitalismo, según él. Esta idea de identidad para justamente para pues crear sujetos mm, como parametrizables y controlables de cierto modo. Y el chiste es que la narcocultura crea una identidad y se mueve, digo que se degeneraba en un tiempo porque a lo largo del tiempo, porque al final de cuentas, nos impermea esta cuestión de la identidad, este, y como lo decía Teodoro Adorno, pues es una identidad, pues aprovechada por las dinámicas del capitalismo. Y iba muy en contra de la subjetividad de este Teodoro Adorno, porque la subjetividad te hace creer que tú eres, debes de conseguir ciertas cosas en tu vida, ¿no? Pero, y esto, o sea, aunque pueda parecer muy normal, en los que escuchan la narcocultura, es un subjetivismo, pero es también un individualismo muy extremo, ¿no? De decir yo quiero conseguir eh, dinero, aunque me vayan a matar a mis 20 años, pero yo quiero vivir esta vida lo mejor posible, ¿no? Y en parte también ahí también retomaría Adorno de negar ese subjetivismo del yo deseo, del yo quiero hacer esto en mi vida, para pues evitar este tipo de cosas, ¿no? De justificar los medios por el fin, ¿no? Por el fin de autocomplacer nuestra realización vital, ¿no? Y bueno, en sí, yo creo que los narcocorridos sí plasmaban en un momento su realidad, o sea, la realidad miserable de nuestra sociedad, que es de eso del tráfico, o bueno, por lo menos daban unas señales de que algo estaba mal, pero a raíz de esto, de la identidad capitalista, pues degeneró en una serie de elogio ¿cómo se llama? Pues sí, a la, mm, no sé si, digamos banalidad, pero al consumo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se pretende en los narcocorridos o lo que se plasma es también una vida de lujos, ¿no? Y por eso digo que al consumismo, porque a lo que aspiran los narcos, pues no solamente es a salir de la pobreza, sino incluso a ser ri- ricos, pero de una forma muy brutal, ¿no? Y pues no, bueno, para ir cerrando, sí, yo criticaría esto de la identidad, un poco contradiciéndome con lo que he dicho en programas anteriores de que hay que mantener una identidad en las tribus urbanas, pero incluso
negar la identidad para no tener una visión capitalista, ¿no? De abaratarlo todo. Yo creo que lo que dice Perdido tiene que ver con, pues sí, con la mente maquiavélica que está detrás de posicionar un género como ¿no? Mentes que trabajan sobre la cuestión de la sociología, psicología y filosofía para poder posicionar un pensamiento, una ideología hacia los demás. Efectivamente, si bien la característica de la gente que trabaja en la narcocultura es gente pues que no tiene, digamos que un nivel de más bien cultural, educativo alto o algo así, entonces es muy fácilmente manipulable pero los que están arriba de todo eso, que es el gran negocio, sin duda son gente que incluso ha leído a Adorno, por ejemplo, ¿no? Y en el contexto cultural, yo creo que, pues sí, efectivamente tiene que ver mucho con el lado norte de nuestro país, precisamente por eso, porque a partir del consumo de Estados Unidos es como se empieza a hacer el tráfico y como se empieza pues sí, a generar todo ese movimiento, toda esa situación, social, que es el consumo de drogas en un principio aquí, pues la transportación de las drogas, ¿no? Eh, la, esta cuestión pues sí, de entender que el mayor consumidor de drogas es Estados Unidos y los que tienen el problema social muy arraigado somos nosotros por la cercanía y los vecinos, es porque en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, bueno, el origen de todo esto, de la cuestión del narcotráfico, tiene que ver con el llevarles el producto pues sí, para los soldados, ¿no? El opio y la morfina. Entonces, todo eso empezaron incluso hasta a promover la plantación de amapola y entonces de aquí se llevaba porque tenían que utilizar pues campesinos y aquí pues era muy rural nuestro país y pues entonces había mucho espacio y se empezó a generar la producción y que en ese momento era legal, pero ya después que pasa la guerra y todo, se hace la prohibición y ahí es en donde viene esta cuestión de hacerlo ilícito para poder seguir con ese consumo, ¿no? Y ya en el aspecto musical, ese digamos que yo considero que es el origen social de lo que es la cuestión del narcotráfico. Y en el aspecto musical tiene muchísimo que ver también cómo se expresaba la música en el lado norte. Siempre la cuestión eran los corridos, la de contar historias en sí. Existen los corridos, sobre todo los de la revolución, que son pues representativos, ¿no? Se cuentan historias de los personajes en sí. Entonces esta forma de contar historias es pues del norte y entonces empiezan a contar esas historias de lo que pasaba sobre personajes ahora ya no revolucionarios, sino ahora ya de lo que pasaba, ¿no? En los pueblos y en las comunidades. Y empezaron como los corridos y efectivamente pues empezó yo recuerdo comercialmente ya, hablando comercialmente, se empieza a difundir en los años 70, que sería los Tigres del Norte. Bueno, yo recuerdo en esa situación. Ahí sí ya lo recuerdo inicialmente, ¿no? Como Cagua que decía, no, pues yo no había nacido. Entonces, había una película, de hecho se hizo una película de la canción, La Banda del Carro Rojo, me parece que se llama la rola. Y trataba de narcotraficantes, pero como era en ese principio, solamente que transportaban, y eso era pues solamente marihuana, ¿no? La transportaban y éramos un país de
generador no consumo, sino era nada más generador del producto y trasladarlo hacia el mayor mercado, que es Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Y en ese transcurso, pues empiezas a contar historias y por qué es que se da la narcocultura por ejemplo, la música banda, porque es música regional del lado norte de nuestro país. La tambora sinaloense es una cuestión folclórica, es decir, se contaban historias de diferente manera, pero se contaban historias, y entonces cuando esta gente se posiciona en digamos que en ese andar de narco, pues toma esa música, y por eso es que la mayor el género más representativo de la narcocultura, pues es la música banda, ¿no? Pero pues, como les digo, porque esta situación de que pues era una música tradicional folclórica del lado norte, y la letra pues es la que argumenta ya las cuestiones diferentes. Pero digamos, este es sería como el origen de cada quien ya lo expresó. Yo lo veo así, y bueno, ya el desarrollo podría ser el siguiente tema del que hablemos. El desarrollo de este origen, ¿cómo lo ven ustedes? Pues sí, ¿cuál sería su, su pensamiento? Nada más, Como, nada más como para señalar un poco de lo, porque sí, desconocía un poco del contexto. Lo podía intuir, pero sí, ya como que me quedó un poquito más claro, pero y para como dar un ejemplo de esto de la dialéctica negativa, ¿no? De Adorno. Porque, pues, si mal no recuerdo, sí fue en el periodo de la posguerra cuando se prohibió lo de la marihuana y esto. No recuerdo con qué presidente, porque una vez lo investigué por una tarea de la escuela, y pero no me acuerdo, pero el chiste es que es esto de definir las cosas, ¿no? Pues la prohibición se dio bajo, por motivos, casi religiosos, ¿no? O morales, de no, esto degenera, a los indígenas, ¿no? Y bueno, a las personas. Y a la hora de definir entonces lo que es bueno, pues se prohíben cosas. Y al prohibirse cosas, se está negando una realidad la realidad de los otros, ¿no? Y se olvida y se deja en el olvido. Y yo creo que fue un poco lo que sucedió, ¿no? De que se prohibió y se dejó un poco en el olvido lo que sucedería con esto de la prohibición, y pues se generó todo esto del mercado negro, y se olvidó a tal punto de que llegamos a un nivel en el que realmente le hacen un frente a la fuerza militar mexicana de los tiempos de hoy, ¿no? O sea, se dejó de lado, a tal punto ese problema, eh, que se convirtió en uno de los problemas fundamentales a resolver en las políticas mexicanas, ¿no? Eh, bueno, era esto de como poner cómo funciona esto de definir las cosas, ¿no? O de definir lo que es bueno y lo que es malo, y más en la política, ¿no? Que suceden este tipo de cosas de que se generan, pues, problemas que realmente son complicados, ¿no? Yo quisiera tocar, por ejemplo, el tema, como decía Pacheco, de poder analizar cuál es realmente el desarrollo como tal de esta cultura. Porque ahorita estuvimos mencionando, por ejemplo, más o menos cómo es que surgió parte de esto, ¿no? Pero hasta qué momento se desarrolló como una cultura como tal, porque, por ejemplo, lo que habíamos estado hablando de que cómo es que se originó y que era como que la ideología que tomaban para hablar de estos temas, era como que muy,
muy en concreto, ¿no? Hablar específicamente, pues sí, de droga, de guerra y otras cosas, pero empezaron a incluirse otras cosas, como decía Perdido, ¿no? Las cosas materialistas, cosas superficiales, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento se fue incluyendo eso como para que actualmente exista lo que hoy conocemos como esa narcocultura? Porque, por ejemplo, como ya había mencionado, hablan sí de principalmente de drogas, ¿no? Pero ya meter temas como, por ejemplo, como mencionaba, de que ser empresarios o no sé, que hablan acerca de los carros o otras cosas, ¿no? Que no tendrían nada que ver de cierta manera con lo que, como decía Pacheco en un principio, con lo que terminaban haciendo, que era prácticamente utilizar la droga para los soldados, ¿no? Porque lo necesitaban allá. Sí, al final de cuentas era como un comercio, pero pues al final de cuentas yo quiero tocar como que esa parte en el cual realmente se originó como que lo que decía esa verdadera cultura, ¿no? En lo que actualmente conocemos. Y yo siento desde ya mi punto de vista referente a esto es que, por ejemplo, como decía Perdido, posiblemente sea la parte tanto industrial como comercial que ha tenido, por ejemplo, y hablando en la música, el hecho de que de cierta manera sea un medio de difusión, de comunicación. Siento que a partir de ahí, del hecho que también como cualquier género musical que tú quieras, cae al final de cuentas en la parte industrial y comercial. Yo siento que esta parte se aprovechó mucho de la parte psicológica, como venían mencionando, ¿no? El hecho de que llama más la atención estos temas que otras cosas como por ejemplo la educación o cosas culturales realmente de valor y cosas así, ¿no? Y desgraciadamente siento que eso es lo que ha hecho que esto suene más fuerte que otras cosas, ¿no? Al menos en el aspecto, bueno, por lo que es, o sea, el crecimiento que tiene, siento que no debería de estar a tal grado de ser tan grande, ¿no? Porque pues habla de temas que al menos en lo personal son demasiado superficiales, ¿no? Pero yo no comprendo cómo es que realmente eso termina siendo aceptado como algo que realmente tiene por cierto valor para la gente, y ahí es donde cae, como decía Perdido, en considerar lo que realmente es bueno o malo, o lo que tiene valor o no para la misma gente, ¿no? Porque estos temas, pues no, la verdad es que son cosas que para mí son demasiado superficiales como para que realmente sean demasiado sonados o con tanto valor, ¿no? Supongo que la gente que la escucha o que está metida en esto, pero, o sea, yo no comprendería realmente dónde cae ese valor en todas estas cosas, ¿no? Y por qué realmente, al menos en la parte psicológica, tan atrayente ante el público, ¿no? Porque por algo ha sido tan fuerte actualmente, ¿no? Y ese es como que, digamos que mi duda, mi interés. Pues yo metería algunos puntos. Uno, en el desarrollo de este tipo de música, eh, ha evolucionado bastante. Uno, por cómo se han dado las circunstancias como tal de la narcocultura, la otra de cómo ha evolucionado de quién está como realizando esta música. ¿Por qué lo digo? Justo les comentaba hace rato que ya tiene bastante que esto se va desarrollando, que se está haciendo, pero se hacía muy regional, es decir, no conocíamos músicos, bandas, artistas, cantantes o como quienes nos lo hicieran, que fueran realmente muy conocidos, ¿no? A nivel al menos nacional, sino era gente muy regional, ¿no? De quién era el primero que conocido quizá en la historia de que hizo una acerca o que hablara del narcotráfico, y así seguramente se iba muy regionalmente en el norte de nuestro país y evolucionó cuando ya existían artistas muy reconocidos a nivel nacional, al menos en México, que empezaron a hacer este tipo de canciones.
Aquí lo que sí desconozco sería el hecho de que los mismos artistas decidieran hacer ese tipo de descripción y que por ahí mencionó ya Pacheco a este grupo que son los Tigres del Norte, donde realmente se consumía esa música y cuando se originó la música de los Tigres del Norte hablando del narcotráfico, era como una canción más. No sé si me explique, era como, pues ahora voy a hablar de desamor, ahora voy a hablar de amor y ahora voy a hablar de narco, ¿no? Era muy así, hasta que después evolucionó a que más artistas empezaron a hacerlo. Por ejemplo, los Tucanes de Tijuana, en donde tienen canciones muy, muy guapachosas de baile y todo, ¿no? Como su gran éxito de La Chona, pero también hablan de narcotráfico y ese tipo de canciones, por ejemplo, no las sacan como en los recopilatorios que hacen ellos o en un concierto en específico que hagan, por ejemplo, en la Ciudad de México, es difícil que toquen una canción de esas, pero sí las tienen y las hacen. Pero ellos saben muy bien hacia dónde dirigirlas o dónde está quien las consume, ¿no? Entonces yo creo que cuando empezaron artistas ya mucho más digamos que podían influenciar en la gente, es cuando se empezó a conocer mucho más este género, o más que género, más bien como la influencia de hablar de los temas en las canciones, ¿no? Sobre todo en la parte de la región del norte del país. Esa es una situación, ¿no? El hecho de cómo va evolucionando en cómo se va difundiendo digamos, la música. La otra, yo metería el punto de también cómo lo toma la sociedad, porque al menos aquí en México se hacían películas de ello, ¿no? Se hacían, después conocimos justo las canciones y para la gente yo al menos en mi percepción era como tocar un tema que quizá no, sabían que existía, pero quizá no era tan grande como hoy en día lo conocemos. ¿Y a qué me refiero? A que quizá hay más gente que se dedica a eso y hay más afectaciones a la población civil. Entonces es cuando empezó a hacerse esto mucho más grande y había más afectaciones, yo creo que fue cuando existió esa connotación y cambió totalmente acá, oiganme, esto no está bien, ¿no? Y antes como que quizá no lo sentíamos tan cerca y la gente decía, bueno, no pasa nada, es algo que pasa por ahí, pero no me afecta. Y hoy en día creo que cada vez está más cerca de la ciudadanía y cuando eso sucedió, la connotación de la narcocultura y estos corridos, pues se pasó a una connotación negativa. Y creo que justo ahí se empezaron a hacer estereotipos acerca de la narcocultura, porque de qué hablan, justo por ahí Cagua decía, pues de que ganan mucho dinero, de que tienen lujos, de que consiguen poder, de que, ¿no? O sea, muchos estereotipos de qué es lo que consiguen mediante este hecho de hacer narcotráfico. Entonces, aunque es una cuestión negativa en la sociedad, no deja de ser un estereotipo quizá, y por ahí me voy al punto de la duda que decía el Cagua, no es que sea una realidad, pero mi percepción es que quien consume esta música es quien tiene como ideales esos estereotipos, creo yo, es decir, quien quiera hacerse rico de la nada, que quisiera poder, que tiene sangre fría y demás, yo creo que es la gente como que escucha ese tipo de música, ¿no? Porque aparte se volvió como que el personaje que tuviera su corrido era como un himno para él, ¿no? Y entonces se volvía inclusive, como lo habíamos comentado hace rato, en que hasta casi obligaban a la fuerza a artistas a componerles corridos, ¿no? ¿Por qué? Porque era una connotación de que, pues yo ya tengo mi corrido como personaje de todo este ambiente de la cultura. Entonces, digo, todo esto que estoy mencionando no es que sea un hecho, es lo que yo percibo
de lo que he visto, ¿no? Lo que he escuchado de pláticas de gente, de documentales, de todo lo que pasa alrededor del contexto en donde vivimos. Entonces, más allá que sea una realidad, pero es como yo lo estoy percibiendo, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto, como dices, se convierte como algo bueno o algo malo? Porque, por ejemplo, yo de repente he medio escuchado o puesto atención a letras y he visto, por ejemplo, la gente que de repente escucha este tipo de música y que, por ejemplo, y ahí pongo como que ese cuestionamiento entre qué punto llega a ser malo o bueno. Porque, por ejemplo, el hecho de hablar de drogas, de armas y de estar matando, se podría considerar como algo malo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay canciones que hablan de repente en un punto en el que dices, ¿realmente esto la gente lo toma como algo bueno? Porque al final de cuentas no mencionan como tal, al menos desde mi punto de vista, estos 3 puntos que mencioné, porque, por ejemplo, hablan, por ejemplo, de que son muy trabajadores, que al final de cuentas son empresarios, que tienen su familia y que viven por ellos, pero casi casi trasfondo de todo eso es de que mi negocio al final de cuentas es de droga y que al final de cuentas yo defienda a mi familia, pues con armas y matando, ¿no? Y que, no sé, así cosas como que de cierta manera en sus canciones no las ponen así de frente, o sea, esas temáticas negativas, pero ponen de frente la parte como si fuera algo positivo, como de que, pues yo soy muy trabajador, pues sí, yo soy empresario y X cosa y gano dinero y que según casi casi soy honrado, ¿no? Y mucha gente, yo siento, y es cuando yo noto y observo a la gente, que mucha gente como que se apega a eso, que no sé si sea una realidad o un estereotipo como tal de lo que mencionan esas canciones, ¿no? Porque hay, como dije, canciones que hablan directamente de muy agresivas, ¿no? De matar y otras cosas, y otras de esta temática como si fuera algo bueno, ¿no? Entonces, yo de repente veo a la gente y de repente veo que hablan de que no, yo sí soy bien trabajador, que no sé qué, yo trabajo la tierra a sembrar mi marihuanita, muy humilde, para ganar mis milloncitos y que no sé qué, y soy muy honrado con mis hijos, que no sé qué, yo les doy todo porque soy millonario, porque al final de cuentas detrás de todo eso, pues sembré marihuana, vendí drogas, maté gente y no sé qué, ¿no? Y supuestamente eso es como que algo bueno, ¿no? Y siento que la gente de repente como que se toma ese papel cuando ni siquiera realmente siento que pues en primera no lo es, ¿no? Y eso también yo lo pongo así porque de repente me han contado de que hay niños, por ejemplo, ¿no? Que de repente escuchan estas canciones y les preguntan, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de grande? Y le dicen, pues yo quiero ser narcotraficante. Y les dicen, pero pues ahí te pueden matar, o sea, ¿no? Dice, pues no importa, porque pues al final de cuentas yo vivo para esto y no sé qué, es como decían, ¿no? De que se genera como que una cierta cultura, ¿no? Donde estás muy arraigado a eso y no ves como que si hay una consecuencia o hasta qué punto es bueno, es malo, es moral o no sé, ¿no? Pero por ejemplo, ¿hasta qué grado llega la gente, hasta un niño a pensar algo así, ¿no? Como si fuera algo bueno al final de cuentas, ¿no? Entonces, es ahí yo cuando pongo en duda eso. ¿Hasta qué punto podría ser considerado eso para la gente o bueno o malo realmente, ¿no? Porque de algo has de tener de bueno, supongo yo, por eso mucha gente lo escucha y de cierta manera se genera como una cultura, otra vez en comillas, positiva, ¿no? Por el cual se fomenta esto y casi casi mucha gente quiera hacerlo y obviamente no todos llegan a hacerlo, nada más se sienten a hacer algo así, pero no lo son. Entonces, no sé, para mí es curioso eso y sí, yo sí criticaría fuertemente a eso porque, pues, o sea, se genera una cultura que al final de cuentas no es real para muchos, ¿no? O sea, como que se sienten que están dentro de, pero no lo son. Y eso como que permea mucho en la sociedad, ¿no?
como en los niños, como el ejemplo que puse, ¿no? De que quieren ser algo y pues jamás van a llegar, a lo mucho, pues puede que un vaguillo ahí que robe X cosa, pero pues a ellos sí les hacen algo y a los narcos, ¿no? Porque pues tienen un montón de, pues casi casi de poder, ¿no? Y los tratan con pincitas y luego ni los tocan porque pues tienen una influencia muy grande, entonces muchos aspiran a hacer algo así, ¿no? Como si fuera algo súper mega, no sé, algo grande en la vida, un gran éxito en la vida, y no sé, eso es lo que a mí no sé, me quiebra completamente la cabeza que está dentro de esta cultura, ¿no? Y que obviamente la música, de cierta manera, pues ha servido el medio para poder difundir esto, ¿no? No sé, para mí es, es algo que me explota la cabeza. Como que le haría de abogado del diablo. No diría no diría que es bueno ni tampoco que es malo, porque caeríamos en esto de definir las cosas y olvidarnos de otras cosas, ¿no? Eh, yo creo que solamente hay que considerarlo como un momento en la realidad o en el contexto histórico de nuestro país o de Latinoamérica, ¿no? Responde a un momento crucial de nuestra historia y de nuestra contemporaneidad, ¿no? Y esto nos permitiría como analizar sin ver si es bueno o malo como las causas o los factores que podrían verse involucrados en el desarrollo de este fenómeno cultural, ¿no? Y bueno, haciendo como una reflexión así muy rápida, porque tampoco me había puesto a analizarlo mucho. Y también retomando un poco lo que había dicho Pacheco, eh, yo, bueno, responde a un contexto pues social que podríamos señalarlo como particularmente al contexto social que se da en el norte del país. Y es curioso lo que comentaba Pacheco respecto al fenómeno narrativo en los corridos, ¿no? En la tradición musical del norte del país. Yo creo que esto es fundamental un poco para entender el desarrollo de todo este fenómeno, porque aunado junto al factor del capitalismo y la industrialización y la globalización y todo esto, también está esto de que pues se da, eh, los corridos cuentan cosas, ¿no? Cuentan historias que si la realidad fuera otra, contarían que, no sé, que se vive muy bonito, ¿no? O que las personas se abrazan y se quieren mucho, ¿no? Pero están narrando algo que está sucediendo en su realidad, que es una realidad de tráfico, de drogas, de violencia, de matones, o sea, yo creo que ahí no podríamos considerarlo ni bueno ni malo porque responden a algo que realmente está sucediendo en su contexto, ¿no? Y qué pasa con las cosas narrativas. Me puse a pensar incluso con los poemas griegos, ¿no? O con la música griega. La música griega, se cantaba o se narraban poemas homéricos o poemas que contaban las historias de quizá no dioses, ¿no? Ni semidioses, sino por ejemplo, la, la, la Odisea, que Odiseo o Ulises ni siquiera es un dios, no llega a ser semidios en ninguna parte de la Odisea, simplemente se contaba de forma, con la música se contaban las historias que hacían esos héroes, ¿no? Yo creo que aquí hay que entender o hay que ver que también los griegos
tendían a divinizar a esas personas de las que se estaban contando las historias, ¿no? Si se contaba, por ejemplo, la historia pues sí, de Ulises, pues se tendía a mitificar y se tendía a ver como un parámetro moral. Y yo creo que esto es importante de tener en cuenta porque no sé hasta qué punto representa una tendencia, no sé si occidental o incluso humana, de que en la música que cuenta cosas, que cuenta historias, se tienda a la mitificación. Y lo veo incluso en canciones como de metal, como Mago de Oz, ¿no? Que muchas de ellos cuentan historias, pero las historias son míticas o tienen que ver con cosas, pues se entraban con muchas cuestiones míticas y yo creo que ahí hay algo que tener en cuenta, ¿no? Que yo creo que el hecho de que se haya dado el fenómeno de los corridos en el norte del país y que en el norte del país hayan tenido la tradición de contar historias a través de su música, provocó que se desarrolle una mitificación o no sé cómo decirlo, ídolo moral o una guía moral a la cual seguir, ¿no? Y también respondiendo un poquito a lo que señalaba Kawa respecto a por qué la gente lo toma como bueno, pues también yo creo que porque por una parte porque tenemos la ideología de acaparar muchísimo dinero, o más de lo que tenemos hasta casi el infinito, ¿no? Y otra y bueno, y esos son valores que lo señala a veces los corridos, porque muchos de la gente que cuentan los corridos tiene esa ideología, ¿no? O sea, se habla de consumismo porque los narcotraficantes tienen la idea del consumismo y por eso se reflejan las canciones. Y por otro lado, también le gustan a la gente porque hay necesidad en el país. O sea, también responde yo creo que un poco a eso, ¿no? De que, o sea, la gente también está jodida en nuestro país y quieren salir un poco adelante, ¿no? Y se encuentran con canciones que les aseguran o que les cuentan historias de héroes que una vez consiguieron matar al monstruo de tres cabezas, o bien, o que o que consiguieron consiguieron millones de dinero, millones de pesos así, eh, y entonces eso les sirve como una guía, ¿no? Yo creo, porque también hay necesidad en el país. Y bueno, con eso como que haría estos señalamientos a todo este debate. Yo voy a comentar algo que a lo mejor no sé si sea la respuesta a lo que le explota la cabeza al Cagua, pero como por qué la gente, por qué esto se vuelve, a pesar de sabemos que es una cuestión criminal, que está penalizada y todo, por qué se vuelve tan común. Tiene que ver también con el desarrollo precisamente tanto de la música y de la narcocultura en general. Es la apropiación del poder de esta gente. El desarrollo partió así, se hacían corridos, y se cantaba regionalmente y solamente se hacía con esta cuestión de los corridos, de la música de banda, que en ese tiempo era una cuestión de música para las clases rurales, para incluso se veía naco, era naco pues, es decir, de clase baja, el escuchar música banda porque era una cuestión regional, pero esta gente empezaba a hacer los negocios y empezaba a adquirir el dinero de manera regional, efectivamente. Entonces se hacía el corrido, un corrido, por ejemplo, el corrido de Lamberto Quintero, bueno, ese es otro tipo, pero digamos como ese, que era regional, pero que llegó un momento a ser nacional.
y así evolucionó el narcotráfico, evolucionó de tener poder local a tener ahora un poder económico nacional muy fuerte. ¿Y esto qué ameritaba? Pues ameritaba que entonces empezaban a trabajar sobre las estructuras de poder, los medios de difusión, entonces ellos en su cuestión pues nosotros somos los que tenemos el poder, ¿no? Sometemos incluso a la autoridad. Llegó a tal grado que entonces empezaron a difundir su narcocultura. Y como tienen esta cuestión de poder, entonces la empiezan a hacer y como hablaba Perdido desde un principio, esta gente que sabe utilizar el manejo de la psique y de la cuestión aspiracional de la gente, pues se los empiezan a justificar, como decías también, Caguán, ¿no? Empiezan a justificar, bueno, pues yo hago esto, una cuestión como en los mismos caballeros templarios, que tenían un código de ética, según eran narcos, pero eran, entre comillas, unos narcos buenos, porque defendían su territorio, defendían su población, no chantajeaban, no, es decir, tenían un código ético y lo único que hacían era, pues, producir dinero para su gente y para su pueblo, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues, la quieren difundir y se apropian de los medios, se apropian de las industrias, es decir, tienen tanto poder económico que ahora mi música es el corrido de banda y entonces te lo pongo. Y ese va a ser una cuestión de tendencia nacional. ¿Por qué? Porque quiero, porque es la que me gusta y yo mando aquí, yo pongo lo que quiero, es decir, hago y aprovecho, quiero que la gente contemple mi trabajo como aspiracional y entonces te pongo una novela en donde el héroe, como decía Perdido, el héroe de las 1000 batallas es un narcotraficante y te lo dibujo en una narconovela. Y todos los morros, los chavos, en un país en donde la cuestión del movimiento social, o sea, del movimiento social no se ve, pues, de la cuestión de ascendencia social no se ve, no hay manera de que salgas de la pobreza más que a través de ello. Entonces, pues es una cuestión aspiracional que todos los muchachos, cuando les preguntas, efectivamente lo que comentan ustedes es eso. Yo voy a obtener como dice Perdido, en un sistema capitalista en donde el dinero es un dios, pues entonces yo voy allá tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y prefiero vivir unos años bien a ser un muerto de hambre toda la vida, ¿no? Entonces, eso pasa y esa es la explicación, yo creo, Cagua, de la cuestión que digas, ¿cómo es posible y sabes por qué no lo entendemos nosotros? Porque no estamos en el caso. Nosotros no, o sea, vemos eso y la cuestión aspiracional de un muchacho de esos, pues, para nosotros no cabe. ¿Por qué? Porque no estamos en esa posición. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de nuestra sociedad tiene esta cuestión de no saber, no tiene ninguna alternativa para poder salir adelante y no quiere estar así. Y por eso mismo también tiene enojo con la sociedad. Y si tengo que ser es más, cumplo dos cosas. Me hago rico y aparte me vengo de la sociedad, pues, ¿no? Porque me están chingando y entonces yo soy jodido y no quiero estar jodido. Y si tengo que pasar por quien tenga que pasar, lo voy a hacer porque aparte toda la sociedad me está aplastando, ¿no? Y yo pues salto, entonces son violentos, y pues bueno, y como te digo, ya el poderoso, el que te mete todo eso, te mete todo eso en los medios de comunicación, y más, ¿no? Incluso no solo eso, sirve como para la cuestión del lavado de dinero, ¿no? Tú pones a un artista regional que trabaje como los Tigres del Norte, que trabaje en narcocorridos y eso, o las bandas estas que hasta ponen artistas, ¿no? Ellos dicen, ¿sabes qué va a ser? Y se dice en las cuestiones de las historias negras de la música, que por ejemplo, este señor, el Rivera, no sé cómo se llama, el hermano de la Jenny, Lupillo Rivera. ándale, como este cuate que es alguien que dijeron, va a ser, y vamos a formarlo ídolo, y entonces
pues vamos a invertirle también ahí, le vamos a hacer su producción, un concierto de ellos me ayuda también a lavar dinero. Entonces, estos empresarios que son los que realmente manejan la industria del narcotráfico, pues se apropian de eso y te lo vuelven una cuestión completamente comercial, porque el dinero negativo necesita eso, necesita de espacios de la gran multitud para poder ejercer el consumo y entonces ahí pues ya tienes un gran ambiente para poder hacer tus cuestiones empresariales y poder sacar adelante todo ese lavado de dinero que necesitas. Por eso te inventas, por eso tú ves unas grandes producciones. Yo me acuerdo cuando le preguntan al Charlie Montana, ¿qué onda? Dice, yo nunca he ido le hablaban de los conciertos de rock, se pasan de lanza, los organizadores, no hay un lugar en donde cambiarse, no, la chela está bien, no hay un lugar donde mear, cabrón. O sea, ¿no? Y decía, y en cambio los sombrerudos, esos güeyes, todo chingón, pinche escenario poca madre, las luces, todo se oye poca madre, tienen un equipo impresionante, tienen sus vestidores, o sea, tienen una producción muy grande, cabrón. ¿Por qué? Porque el dinero o sea, y tú ves igual un chorro de gente por esa cuestión aspiracional, cabrón, muy jodido. La verdad es que sí, la mente, yo lo que decía en un principio, la mente maquiavélica detrás de toda esta cuestión del negocio es gente muy inteligente, efectivamente, que se hace uso de la gran mayoría y lo que sí da tristeza es eso, lo que es la cultura, por ejemplo, en la banda aquí. Aquí los morros, no aspiran a ser un empresario lavador de dinero del narcotráfico. No, cabrón. Aquí esperan a ser el matón que anda pasando de lanza con la gente y que es reconocido por miedo y que se para. Eso es lo que quiere. Así le paguen 500 pesos a la semana, ya estar dentro de ellos y ya se sientan chingones, pero te digo, es una cuestión, y la Pero mayoría por quiere ser ejemplo, eso, la mayoría quiere ser sicario, cabrón. sí, pero No, por ejemplo eso, tú, lo que mencionas es muy diferente o porque, por lavador de ejemplo, dinero, ¿sabes? siento que hay como que un aspecto ahí que de repente cae en muchos otros aspectos, ¿no? De lo que se difunde en el tema que tú quieras, en los medios que tú quieras, que es la desinformación. Porque al final de cuentas crean a través de esta industria como tal, que es al final de cuentas cae también la música, el hecho de meter ideologías de que, como dices, pues sí quieren ser empresarios y esto y el otro a base de vender droga y todo esto. Pero otro, el que mencionabas, el hecho de que nada más quiero ser yo el matón, acá el jefe, el líder o lo que tú quieras, sin realmente algún motivo. Entonces, siento que de repente se distorsiona esa temática, porque hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que realmente está hablando esta música, porque como ya habían mencionado, en muchos géneros musicales lo que intentan hacer es nada más transmitir como que la historia del contexto social que hay, ¿no? De lo que sí hay violencia, hay esto y el otro. Pero hay otro que es el de estar difundiendo que esto se haga, pero siento que sin ningún motivo real, ¿no? Simplemente como el que dices, a lo mejor pues nada más quiero ser el matón y ya, porque no sé qué haya de, quién sabe qué tendrá en la cabeza, ¿no? Nada más quiere estar ahí, matar o qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo sigo insistiendo hasta qué punto esto realmente es algo bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, me acordé de este comediante llamado Franco Escamilla, ¿no? Que mencionaba en uno de sus videos que supuestamente hablaba acerca igual de la música, ¿no? Y critica mucho la música banda y todo esto, ¿no? Y menciona algo de que supuestamente, pues de todo lo que habla, ¿no? Esta música. Dice, no, pues habla y ya saca su guitarra y empieza a tocar y pues menciona las cosas muy específicas, ¿no? O sea, que generalizan todo esto, ¿no? No, que yo le pego a mi mujer y que robo y que no sé qué Hay mato y no sé qué. hay una que dice,
Dice, es tan básica la letra, dice, yo tengo un chingo de carros, un chingo de Ándale, viejas, un pues chingo de ese, dinero, y me cuelga en el piso y la chingada. ajá, y ese es el que estoy mencionando, y por ejemplo, y dice, pues entonces, ¿por qué no mencionan algo positivo? A ver, mencionen el que, yo sí gano dinero honestamente, no le pego a mi mujer y no sé qué, a ver, hagan canciones así, pero eso es a lo que voy, insisto, comprendo de cierta manera el contexto en el cual surge esta narcocultura, pero de cierta manera, ¿cuál es la verdadera necesidad de encajar en esta cultura? Específicamente en la narcocultura, porque comprendo el hecho de que sí, pues haya de cierta manera pobreza y que la gente quiera salir adelante, ¿no? Pero ¿por qué forzosamente en la necesidad de vender droga y no porque, y no sé, por el otro lado de querer estudiar y ser alguien profesional y ganar bien dinero, o no sé, o ser un empresario, pero ser un empresario, por ejemplo, honesto, ¿no? Aportar valor y no nada más cosas que pues dañan a la gente como las drogas, o sea, eso es lo que yo Yo insisto. creo, Ajá. yo creo que hay de todo. Creo que estamos ahorita enfocándonos a este tema, pero justo por ahí Perdido y Pacheco ya lo comentaba, ¿no? Esa necesidad que existe en el país, eh, y la realidad también, ¿no? Del hecho de que no es fácil salir adelante económicamente, entonces, y en este mundo capitalista que el dinero representa conseguir muchas cosas, yo creo que es eso. Ahorita estamos centrados a este tema en la narcocultura, pero yo lo podría comparar con otros temas que inclusive ya hemos tocado acá. Ejemplo, ¿no? Es cierto que en los narcorridos y eso hablan cosas como ya decías, Cagua, del hecho de que fantasean como el hecho de que están haciendo cosas buenas o que tienen grandes beneficios, ¿no? Pero yo lo comparo con lo que hablamos en el K-pop, con los idols, y justo llegamos al mismo punto de que los idols como tal, pues, ¿por qué seguían eso, no? Si realmente es una vida de martirio, pero a fin de cuentas es una cuestión aspiracional para ellos, ¿no? O ya me voy a otros temas, como por ejemplo hay youtubers en donde hay algunos que están ganando bastante dinero de lo que están haciendo y inclusive ni siquiera aportan culturalmente, hacen puras tonterías en internet y están ganando dinero por eso. Y los jóvenes ven eso y su aspiración es de si él hace tonterías y gana dinero, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y aspiran a hacer tonterías para ganar dinero, ¿no? Digo, ya me estoy yendo con otros contextos, pero es algo muy, muy de ese aspecto. Yo creo que aquí el punto es esa cuestión de la cultura en la sociedad y sobre todo de educación. De educación no solamente me refiero a que vayas a la escuela, ¿no? Sino los valores que te inculcan, las aspiraciones reales que te inculcan, porque si no te vas a ir a esto, es decir, hay quienes caen en esto, hay quienes caen en ser un youtuber, hay quienes caen en ser un idol en Corea, hay quienes caen en otros temas, pero porque justo existe esa como careta, por llamarlo de alguna manera, y pongo por ahí quizá una metáfora, es como aquellas personas que suben todo en las redes sociales, pero todo lo que en teoría les está pasando, pero suben todo lo bueno nada más o o quieren aparentar que le están pasando cosas buenas y en realidad quizás su vida no es así, ¿no? Entonces, pero es un modelo aspiracional donde todo lo que hay detrás pues no lo muestran y la gente cae en eso, y sobre todo los jóvenes, tú te referías mucho a los jóvenes y ya hablábamos en otros temas en esta búsqueda de identidad, en donde esos aspectos aspiracionales yo creo que a donde les haga clic de acuerdo a lo que vive en su casa, a cómo vive en el contexto de la sociedad que lo rodea, yo creo que le hace clic algo con todo eso que hay en su entorno y dice, pues yo voy por esto y lo adopta. Eh, Se me hace algo así, ¿no? O sea, es un hecho y te entiendo que pues es un tema que no tiene una connotación negativa y que aún así la gente lo consume y es como lo decían alguna vez Perdido, ¿no?
de todas maneras, es como cuando seguimos consumiendo Coca-Cola, ¿no? Sabemos que nos hace daño. Entonces, es muy, muy así, creo yo. Va a seguir gente que lo siga consumiendo porque sigue desafortunadamente siendo un contexto de esta forma. Y a mí lo digo, nada más para también ir cerrando, a mí me da curiosidad. Estamos hablando mucho de lo que está pasando en nuestro país y desafortunadamente no somos el único país que tiene esta situación. Hay varios países, pero lo que a mí me da curiosidad, y si hay alguien que nos escuche de otro país que sepa que existe desafortunadamente esto del narcotráfico en su país, si existe un género o algo relacionado como tal a ese tema en su país, porque en México lo conocemos súper bien, pero no sé, digo, he conocido a gente colombiana y desafortunadamente las noticias y todo lo que cuentan cuando vas a un país te cuenta algo y lo encasillan en eso, y a ellos me contaban ellos, es que digo que soy colombiano y hablo como colombiano, y como ahora hay series de narcos y demás, y la historia de Pablo Escobar, y que hablan como colombianos, a mí me escuchan hablar y ya me catalogan como que soy narco solo por cómo hablo. Entonces imagínate, ¿no? Imagínate hasta dónde puede llegar esto. Y cuando vas a un país y que tú dices, oye, está peligroso, aquí hay narcotráfico, igual en México seguramente nos verán de alguna manera así porque es lo que sale a la luz en las noticias, ¿no? Y no necesariamente es todo lo que está sucediendo. Entonces, los medios justo es esa difusión que quieren hacer, quieren ganar audiencia nada más y no les importa qué connotación tenga lo que están fomentando, simplemente les interesa la audiencia, ¿no? Entonces, hay un montón de alrededor de esto, pero es lo que yo siento que está sucediendo del por qué la gente está consumiendo esto también, ¿no? Y eso que estás tú sintiendo es lo que yo sentía, por ejemplo, en el K-pop, ¿no? Así de, ¿pero quién está consumiendo esto? ¿Por qué? Pero eso son realidades. Sí, pues sí, precisamente como dices, Vic, para ir cerrando, esperamos sus comentarios. ¿Tú qué comentas, Kawaya, para el cierre del programa? Pues para cerrar, pues es muy complicado y la verdad es que me sigue volando la cabeza por el coraje de que cómo puede ser posible, ¿no? Como dice Vija, así de que exista esto, ¿no? Se fomente demasiado y obviamente no es lo único que se fomenta, muchas cosas que son consideradas negativas. Y yo no estaría peleado con, por ejemplo, con la música como tal, ya hablando en el contexto de la música, el hecho de que quieran transmitir algo y lo que quieran, y si están hablando pues ya de lo que es la narcocultura, pues es allá muy de cada quien, ¿no? No, pues yo no estoy peleado con eso, al final de cuentas para eso es la música, ¿no? Para transmitir cosas. Y sí quiero recalcar eso, ¿no? De que pues yo no estaría peleado con eso y también recalcar que no solamente la música norteña o música de banda también difunde este tipo de cosas, ¿no? Como ya lo mencionaba, hay muchos géneros que caen en esto, ¿no? Como lo mencionaba el Vige, el pop, ¿no? Del lado del pop, el K-pop, que al final de cuentas se convierte en una industria y detrás también posiblemente por ahí hay algo de tráfico de drogas. Y de hecho en el episodio de K-pop no lo mencioné, pero sí hay casos así, ¿no? Que hay trata de mujeres, trata de blancas y otras cosas, ¿no? Y dices, no manches, ¿cómo puede ser posible algo así en el pop, ¿no? Pero pues en muchos géneros, ¿no? Y yo que escucho más el rock y el metal, también puedo decir que también ahí existe mucho eso. Se fomenta, hay grupos que fomentan demasiado las drogas, la misoginia, así como si estuvieras escuchando una canción de banda de narcos o una banda o un artista de reggaetón que nada más habla de cosas vulgares, así literal hablan, ¿no? Bandas así, dices, ¿cómo, no? ¿Cómo puede existir algo así en estos géneros? Pero existen un montón de géneros que he escuchado y hablan de estas cosas, ¿no? Entonces sí, en todos los géneros, al menos la mayoría que yo he escuchado, sí hay temáticas así, ¿no? Y también no solo en México existen estas cosas, ¿no? Como dice, dije, en Colombia y así.
al menos todo Latinoamérica, casi lo van a tomar como que son así, ladrones o qué sé yo, ¿no? Desgraciadamente. Pero supongo yo que también en otros países, he escuchado por ahí que también, por ejemplo, en Rusia hay cosas así, ¿no? De ese lado de Europa también hay cosas así, tráfico de mujeres y cosas así, ¿no? Que, bueno, son temas muy complejos. La mafia italiana también que se volvió muy famosa internacionalmente. Entonces, pues es que existe en todos lados, ¿no? Y desgraciadamente como que aquí ha resaltado tanto hasta generar pues una narcocultura, ¿no? Entonces, pues solamente hay que tener cuidado con lo que consumimos y ser más conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos y todo eso para no caer en esto que ya se convierte como en una cuestión popular, ¿no? Una cuestión, pues sí, social, que muchos desgraciadamente caen y por ciertas necesidades de cierta, pues caen en esto, ¿no? Y pues yo sigo insistiendo de que no habría necesidad de caer en algo así para realmente salir adelante, ¿no? O al menos tomar estas ideologías para ello. Con eso cierro. Muy bien. Estoy perdido. Bueno, yo estaba pensando que también pues mucho del metal, del rock, pues trató cuestiones en cierto punto, hasta cierto punto cuestionables, ¿no? O habló de cosas hasta cierto punto cuestionables. Y en muchas de las letras, por ejemplo, de death metal, de pornogore, como le llaman, y así pues hablan de cosas cuestionables, ¿no? Incluso hasta por ejemplo, el glam rock, ¿no? Pues podríamos decir que es una objetivación una sexualización de las mujeres, ¿no? Que en sí todos estamos sexualizados, ¿no? Pero si estamos criticando que en el reggaetón, en los corridos y tal, se habla del maltrato a la mujer, pues también hay que darnos cuenta que mucho de lo que nosotros hemos escuchado tal vez también haya hablado de eso, ¿no? Y no lo estamos cuestionando tampoco. Yo creo que también en ese sentido, por eso, un poco retomando esta crítica a la identidad, no deberíamos de identificarnos o tener identidad, porque la identidad al final de cuentas nos hace cegarnos a muchas cosas de las que tenemos enfrente nuestra, o que incluso constituyen parte de nosotros, ¿no? Y que indirectamente las hemos aceptado. Eh, y yo creo que también el hecho de que se cree un poco esto de los valores de la narcocultura, es porque es esta cuestión de la individualidad, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que distinguir entre una individualidad forzada por lo teórico, por toda la tradición teórica, digamos, y otra individualidad forzada por las necesidades, porque en términos como pandémicos, ¿no? Que podríamos relacionarlo con lo de la pandemia. Eh, el, las otras personas, en México la verdad es que constituyen a veces un peligro. Vivimos en un país desafortunadamente en el que el otro te puede estafar y no puedes confiar verdaderamente en los otros, ¿no? Yo creo que por eso en cierto sentido se crea cierto, bueno, esta cuestión de la comunidad en la narcocultura, ¿no? Y por eso, según defienden los valores de su comunidad, de su pueblito y tal, porque la verdad es que los otros, incluso el gobierno, constituyendo un otro gobernante, un otro hegemónico, digamos, pues ha sido eh, el ente en el cual podemos
o debemos desconfiar más, ¿no? O sea, no podemos confiar en las promesas de las otras personas porque incluso lo que se supone que debería de constituir para nosotros como un resguardo, una esperanza, a saber, el gobierno, nos ha traicionado tanto que no podemos más que refugiarnos en nuestra individualidad y en nuestro sentido de comunidad estrecha, ¿no? Y por eso no nos importa maltratar a los otros que no constituyan parte de mi círculo cercano, con tal de mantenernos y sobrevivir nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en un país que puede pintarse como a los extranjeros como muy amigable, pero en que entre nosotros hay una tensión y una violencia que inmanente que perdura, ¿no? En nuestras relaciones entre los mexicanos. Y yo creo que por eso los valores que se reflejan en los narcocorridos al final son un extremo de lo que se da. O sea, un extremo, narran el extremo de que te valga madres matar a quien sea, a inocentes, con tal de conseguir lo que quieres, ¿no? Y yo creo que nada más es un extremo, una imagen quizá exagerada de lo que realmente perdura a veces en nosotros como mexicanos, pero por condiciones sociales y políticas que nos han llevado a eso, ¿no? A desconfiar de nosotros mismos. Y yo creo que en este sentido vale negar de nuestra identidad para aceptar a los otros, ¿no? En el programa de la identidad y la música me acuerdo que hablaba de una pluralidad, ¿no? No una individualidad, de hablar de nosotros como seres plurales y no individuales, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que negar nuestra individualidad para poder aceptar a los otros y considerar que los otros tienen, bueno, están involucrados en todo mi entorno, ¿no? En todo mi habitar en el mundo. Y pues con eso cerraría. Hemos recomendado en varios programas ya el hecho de que decidan, ¿no? De que no se dejen influir, de que vayan más allá. Eso creo que es lo importante, de que no se queden con solo lo que les presentan, con lo que les sugieren. Ya hemos hablado que hoy en día el internet, las redes sociales y todo lo que consumimos te dan sugerencias, ¿no? De lo que quieres escuchar. Entonces, nada más, más allá de opinar un poco más del tema, es justo me quedaría con esa parte, ¿no? De que vayan más allá de lo que están consumiendo. En la música sobre todo, porque es lo que nos interesa acá, pero en general en todo sean selectivos de lo que están consumiendo. Y nada más, y recordarles, ¿no? Nada más lo de las redes sociales, Facebook, estamos en YouTube, Spotify, en Anchor, todo como charlas desafinadas para que nos sigan. Muy bien, pues entonces cerramos el programa. La verdad es que siempre falta tiempo, más en estos casos. Es un tema social muy, muy complejo, es muy difícil, pero bueno, yo me quedo con lo que dice Cagua, Perdido, Vic, me quedo con que la representación musical, la música como tal es una maravilla, la letra es otra cosa. Yo alguna vez estuve en un lugar en donde iba a tocar la banda y dije, bueno, una banda tambora, y dije, bueno, pues entonces, ni modo, pues me voy a aguantar la letra que van a hablar de tengo un chorro de dinero y tengo un chingo de carros, pero ¿qué crees que te enfocas? Y por ejemplo, la interpretación de la tarola en esas, no manches, la música como tal es una maravilla, cabrón. Yo me quedé ahí, no escuchaba la letra y veía la cuestión de la representación de los instrumentos y pues, muy bonito, cabrón, muy chingón. Entonces, pues con eso me quedo igual también yo. Una cosa es la cuestión, la música como tal, y otra la representación de las ideas humanas a través de la letra, ¿no? Pero pues
pues ahí, entonces, con eso nos quedamos, amigos, y pues espero les haya gustado. Cualquier comentario o algo, pues ya nos hacen llegar, y saludos, cualquier cuestión, y pues nos estamos viendo en las siguientes transmisiones. Nos vemos entonces. Cuídense. Bye. Bye.